Hola, hola, buenas tardes. Hoy es jueves 29 de octubre del 2020. Estamos octavo mes de pandemia si contamos desde el mes de marzo. De alguna manera pues estamos retomando estos live que habíamos espaciado un poco. Bueno, como les conté por aquí, pues en un vuelo de regreso por aquí a Venezuela. Y estamos reiniciando pues estos nuevos live, esta vez pues con invitados, a ver cómo nos va. Con ventajas y desventajas de estar aquí de nuevo, como bueno, algunas conexiones un poco fallidas, pero debemos contar con suerte y poderlo hacer sin problema. Cayó aquí en Caracas un palo de agua fuerte. Como decía, octavo mes de pandemia, todavía distanciamiento social, distanciamiento físico, aquí distanciamiento social, lavado de manos frecuente y el uso de mascarillas sigue. Esto va a seguir un buen tiempo. El coronavirus llegó para quedarse un buen tiempo. Entonces, pues de alguna manera tenemos que saber que eso va a ser así y acostumbrarnos a que por un tiempo más, pues vamos a convivir con esas nuevas tres medidas preventivas y que cuidándonos a nosotros, pues cuidamos a los demás. Lavado de manos frecuente, distanciamiento físico y el uso de las mascarillas. Bienvenida a todos los que se están conectando. Manuel Andrés, Daniela, Isela, un plan B, Irene Carrasquero, porque hoy vamos a hacer una nueva modalidad de estos live, no menos estresante para mí, porque no soy yo el que va a contestar las preguntas que ustedes van a hacer, sino una invitada. Y los vamos a iniciar con una invitada muy especial para mí sobre un tema que han estado formulando muchas preguntas de qué es eso de la terapia ocupacional. ¿Qué quiere decir eso? Yo afortunadamente en mi vida he tenido como en las dos áreas que yo más me he desempeñado, que son el área de la psiquiatría y el área de la reumatología, he tenido contacto con terapeutas ocupacionales en el equipo de trabajo, en el equipo interdisciplinario de trabajo, repito, tanto en reumatología como en psiquiatría. He tenido la suerte de trabajar de la mano con muy buenas terapeutas ocupacionales y sí conozco más o menos pues de su importancia y de lo que significa tener en un equipo interdisciplinario, sobre todo para enfermedades crónicas, la ayuda de una terapeuta ocupacional. Entonces de eso vamos a hablar con Valentina Vera. Vamos a esperar que se conecte. Ella nos está acompañando desde Bogotá, Colombia. Y pues yo, como les digo, ya estoy por aquí en Caracas, Venezuela. Entonces, reciban todos un saludo. Se están, Isabel, ¿cómo estás, Isabel? Se está conectando, sigue conectando gente. Pues lo hacemos, Mariolga, Marieta desde Miami también se está conectando, bienvenida, siempre yo digo, yo voy a dar premios a todos los que han estado en estos lives, no sé cuál será el premio, armar un saludito por aquí, pero hay personas que todos estos lives me han acompañado y que bueno, que ahora nos van a acompañar con estos invitados que vamos a tener de lujo. Vamos a hacer varios live, prometo uno después también ha habido todo un movimiento importante sobre la tartamudez. Vamos a hacer probablemente un live de tartamudez más adelante. Tengo pendiente lo de las manifestaciones neuropsiquiátricas del coronavirus. Ya Valentina dice por aquí que hizo el request, pero no la veo por aquí todavía. Vamos a ver. Valentina está tratando de entrar. Vamos a esperar que entre. Ok. Valentina. Perfecto, ahí está Valentina. Valentina, bienvenida. Gracias. Qué placer saludarte. Bueno, creo que me veo bien yo por aquí también. Me veo un poquito ya va para esto nuevo de soy nuevo de esto de las entrevistas, pero creo que ahí nos vemos bien. Bueno, Valentina, bienvenida. Qué Gracias. placer, como estaba diciendo. En la introducción le estaba diciendo que es un honor para mí comenzar estos live de entrevistador, porque hasta ahorita yo he sido como que el entrevistado. Yo estoy menos estresado que tú, porque, porque yo soy el que voy a entrevistarte. Pero bueno, chévere, mira, te voy a presentar. Valentina, como decía, como yo estaba diciendo al principio, una terapeuta ocupacional de una trayectoria bien interesante que nos va a ir diciendo también cómo ha sido su formación, pero que, como les decía, antes que ella se conectara con nosotros,
las preguntas sobre todo que han estado haciendo, fundamentalmente, y la que yo creo que es importante aclarar desde ya es, bueno, ¿qué es la terapia ocupacional? Valentina, dinos a todos los seguidores, Betancourt, Dani, que se está conectando, mucha gente que se está ya conectando. Dani, saluda, hola. Que también, Fer Antonio Olifer, desde allá de España, está Fernando. Tenemos gente, Valentina, tenemos gente de todas las latitudes. Así que, en primer lugar, bienvenida. ¿Qué es la Gracias. terapia ocupacional? ¿Me escuchas bien? ¿Te escuchamos? Yo te escucho bien. Listo. Ok. Definir terapia ocupacional es de las cosas más difíciles que hay. Y cuando uno empieza la carrera como terapeuta ocupacional, hasta como sexto semestre no tiene ni idea de cómo explicar qué es lo que tú estás estudiando. Para mí, terapia ocupacional es una carrera que está dentro del área de la salud y donde tenemos como objetivo alcanzar la independencia, la máxima independencia a través de la ocupación con nuestros pacientes o clientes. Una cosa interesante es que para terapia ocupacional, las personas que nosotros atendemos no siempre son pacientes, porque no siempre son personas que están diagnosticadas con una condición o con una enfermedad. Entonces solemos hablar más de clientes que de pacientes. Ahora, si estamos en el área clínica, sí hablamos un poco más de pacientes porque suelen ser personas que están diagnosticadas. Dentro de la... Yo hablo que entonces queremos buscar la independencia a través de la ocupación y nosotros tenemos 8 áreas de la ocupación. Estas áreas son las actividades de la vida diaria, que son comer, bañarse, afeitarse, estar como presentable. Las actividades instrumentales de la vida diaria, que son actividades como el manejo del dinero, el manejo del transporte público, que son actividades que si bien no son indispensables para el funcionamiento de una persona, son las que te van a llevar a ser más funcional todavía. Tenemos el juego, el ocio y el tiempo libre, la educación, el trabajo, el descanso y sueño y la participación social. Evidentemente, dependiendo del momento en el ciclo vital donde te encuentres, vas a participar o no en diferentes áreas. Por ejemplo, los niños participan en el juego, pero no participan en el ocio y tiempo libre, mientras que los adultos mayores participan más en el ocio y el tiempo libre. No todo el mundo participa en la educación y el trabajo al mismo tiempo. Normalmente empieza desde la educación y sigue al trabajo. Normalmente empieza la educación y sigue el trabajo, pero hay personas que se involucran en las dos. Pero áreas como la participación social, las actividades de la vida diaria, las actividades instrumentales de la vida diaria y el descanso y el sueño, sí son áreas de la ocupación donde todo el mundo participa. De acuerdo. Creo que es importante hacer la diferencia entre fisioterapia y terapia ocupacional. Fue otra de las preguntas que hicieron. Otra de las preguntas que hicieron es esa. ¿Cuál es la diferencia entre fisioterapia y terapia ocupacional? Porque pareciera que la gente tiene un poco más claro qué hace un fisioterapeuta, lo que hace un fisiatra. Podríamos empezar. Fisiatra, fisioterapeuta, terapia ocupacional. ¿Cómo es esa diferencia? Pues, a ver, el fisioterapeuta, o sea, voy a hablar de las terapias porque las terapias suelen como estar muy, muy cerca una de la otra. La fisioterapia se encarga de todo lo que son los patrones de movimiento. ¿Qué pasa? Un fisioterapeuta es el que te va a ayudar si te reconstruyeron un ligamento y necesitas volver a recuperar ese movimiento que tenías en tu rodilla y que después de una operación no puedes hacer solo. Necesitas ayuda de alguien que empieces a maniobrar la rodilla, que tus músculos empiecen a volver a retomar fuerza. Fisioterapia. Ese es el fisioterapeuta. Y eso es estrictamente patrones de movimiento. Terapia ocupacional se encarga de la ocupación. Entonces, si el fisioterapeuta está haciendo patrones de movimiento para una persona que tuvo un reemplazo de cadera, el terapeuta ocupacional entonces va a dar acomodaciones para que esta persona pueda ser independiente y poder realizar todas estas actividades en las áreas de la ocupación mientras trabaja de la mano con el fisioterapeuta para recuperar ese movimiento. ¿Qué pasa? El movimiento del que estamos hablando es un movimiento funcional que tiene un fin. No es solamente el movimiento, sino es movimiento para bañarse, movimiento para cocinar,
movimiento para, entonces, a ese movimiento también se le entra cosas como lo emocional, evidentemente, empezar una rehabilitación nunca es fácil, entonces se trabaja de la mano con el psicólogo, entonces empiezan como esos diferentes campos a mezclarse uno con el otro y por eso es tan importante tener clara cuál es el fin de cada terapia y en el equipo interdisciplinario, mira, tú vas a hacer esto, yo me voy a enfocar en esto y cómo podemos trabajar tú y yo lo mismo desde diferentes áreas. Cómo tú vas a trabajar el movimiento y cómo yo voy a trabajar poderse poner de pie enfrente del baño para poder realizar sus actividades de la vida diaria. Importante. Fíjate que yo antes de presentarte, decía que había tenido la suerte que he trabajado en equipos interdisciplinarios, tanto en la parte de reumatología como de psiquiatría. Y entonces, indudablemente, lo que tú acabas de decir, el equipo interdisciplinario, donde cada quien tiene sus funciones específicas, determinadas, con objetivos determinados, y la comunicación entre ellos es la verdadera atención integral al paciente. Pero fíjate qué importante es lo que tú dices, porque claro, yo puedo recuperar un movimiento, pero tengo que recuperar también la función para la cual ese movimiento está determinado, que no generalmente se logra con que yo recupere el movimiento. Exacto. Si tú te fijas, cuando tú vas a una fisioterapia, te acuestas en una camilla y vamos a levantar la pierna 15 veces, y 1, 2, 3, y haces 15 repeticiones y otra vez. Cuando tú vas a terapia ocupacional, es más hacia el lado de qué te importa a ti, qué quieres hacer. O sea, te rompiste con ese movimiento recuperado, ¿qué quieres hacer con eso? ¿Qué es lo importante para ti? Y entonces, hablamos de la abolición, que es el modelo de ocupación humana, te dice que la abolición es lo que a ti te lleva a hacer lo que tú quieras. Entonces, si para mí es importante, no sé, cocinar, si yo tengo una lesión... Soy ama de lesión, casa, por ejemplo, exacto. Soy si yo ama de tengo una casa y lesión lo en que la me interesa es mano, cocinar. voy a preferir cocinar que tejer. A mí no me importa tejer, entonces yo no voy a tener ningún tipo de motivación para tejer porque no es lo que me gusta. Entonces, en terapia ocupacional, eso es lo más importante. Saber quién es la persona, el cliente, para poder entonces tener tu intervención con respecto a esa persona. Dos intervenciones nunca van a ser iguales. Como dos personas nunca van a ser iguales, exacto. Exacto. Eso es como muy, muy personalizado y muy, eso está muy claro. Excelente. Valentina, fíjate, otra cosa que preguntaron mucho es, bueno, yo siempre dije, bueno, la doctora Valentina Vera, porque tú hiciste un doctorado. Ahora, explícanos un poco cómo es esa formación de una terapeuta ocupacional que puede incluso pues, llegar a eso, a hacer estudios de doctorado. Después voy a entrar en la parte psiquiátrica cuando tú nos acompañaste al hospital y todo, pero háblanos de la formación, que también hubo muchas esas preguntas. Bueno, en Latinoamérica y en países como Taiwán, como Singapur, como China, la formación es una formación de pregrado. Entonces, uno se gradúa como licenciado en terapia ocupacional. En Estados Unidos y en Canadá es una formación a nivel de maestría. Pero para el 2027, en Estados Unidos, todos los programas van a ser a nivel de doctorado. Y esto tiene una razón muy clara detrás, y es porque estaba sucediendo, todos los niveles de fisioterapia, todos los programas de fisioterapia son doctorados. Y estaba sucediendo que en los hospitales y en las clínicas habían reuniones de doctores y terapia ocupacional. Entraba todo el equipo interdisciplinario menos terapia ocupacional, porque los terapeutas ocupacionales no tenían el nivel de doctorado, sino el nivel de maestría. Entraba fisioterapia y no entraba terapia ocupacional. Entonces, obviamente, terapia ocupacional se sentó la Asociación Americana de Terapia Ocupacional, llegó a la decisión que terapia ocupacional es tan importante como el resto de las terapias y como el resto de las personas en un equipo interdisciplinario, y por lo tanto querían entonces hacer que todos los terapeutas ocupacionales pudieran estar con esa formación a nivel de doctorado, ya que tendrían que estar a la par de fisioterapia, a la par de otras profesiones. Excelente, qué bueno. Bueno, ahí aprovecho para recordar la vez que tú nos acompañaste al hospital, el Hospital Universitario Caracas, al servicio de psiquiatría. Ahí hay 2 turnos de terapeuta ocupacional, uno de la mañana y otro de la tarde. Valentina nos acompañó y nos dio toda una charla en la terapia ocupacional en psiquiatría, y a partir de ese momento ya era irregular, pero a partir de ese momento regularizamos mucho
que la terapeuta ocupacional tenía que acompañarnos a la revista médica. Ahí están enfermeras, psiquiatras, psicólogos, la terapeuta ocupacional, enfermeras. Pero ahí se regularizó mucho. Valentina nos acompañó, fue a las salas de terapia ocupacional. Yo quiero, claro, porque, bueno, soy psiquiatra, bueno, que también nos hables mucho de, ¿tiene aplicación entonces en psiquiatría? Porque sé que te gusta esa parte, la terapia ocupacional. Ok, terapia ocupacional, como te decía, tiene, o sea, se puede aplicar. ¿Me escuchas bien? Sí, yo te escucho bien. Es que se me estaba yendo el internet. Ajá, la terapia Okay. ocupacional se puede aplicar en cualquier área, o sea, desde los niños que tienen problemas de integración sensorial hasta adultos que tienen lesiones en el trabajo de cosas como síndrome del túnel del carpo. Y en psiquiatría es increíble cómo, nosotros le damos el área de salud mental, es increíble cómo el impacto que puede hacer terapia ocupacional. ¿Y qué es lo que hacemos? Dependiendo, evidentemente, como decíamos antes, dependiendo de el paciente o la condición o el nivel de funcionalidad, podemos o retener habilidades que ya tenemos y trabajar sobre esas habilidades que ya están. Y entonces empezamos a hacer rutinas, empezamos a estandarizar el día. ¿Para qué? Para que esta persona sea lo más funcional que podamos hacerla. O sea, esta persona nosotros tratamos mucho, por ejemplo, con niñas con anorexia, y esto lo hablaba hace poco, porque, bueno, obviamente el área de la comida está súper afectada, pero no solamente el área de la comida, sino que todas las rutinas se echan a perder porque todo gira alrededor del momento de comer, de la preparación de la comida, y como hablamos antes, estos son actividades de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria. Entonces lo que hacemos son desde grupos en casas donde estandarizamos una rutina hasta encontrar una actividad de ocio y de tiempo libre que esta persona se quiera involucrar, para entonces poder empezar el trabajo con el psiquiatra, el trabajo con la nutrición, para entonces poder empezar a realizar esas rutinas y poder empezar a como cambiar un patrón. Y Vale, sí. Pero has tocado un punto demasiado sensible, eso es que no nos habíamos puesto de acuerdo, porque fíjate, claro, como tú viste, en psiquiatría, en un hospital psiquiátrico, pues en el servicio tenemos pacientes con esquizofrenia, pacientes crónicos y eso, pero tú has dado en el punto de los trastornos de la conducta alimentaria. Tú sabes que nosotros tenemos el curso de ampliación de conocimientos allá en el hospital en trastornos de la conducta alimentaria y está abierto a diferentes profesionales, enfermeras, psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, por supuesto, pediatras y terapeutas ocupacionales. Nunca ha habido una terapeuta ocupacional en del curso, nunca lo ha hecho una terapeuta ocupacional. Aprovecho para los seguidores también hacerle un poco de propaganda. Qué bueno sería de verdad que una o varias terapeutas ocupacionales hicieran ese curso, porque fíjate lo que estás diciendo, la verdad es que eso sí no lo tenemos en el equipo de atención a pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, para que tú veas. Qué interesante. claro, y entonces otras patologías, por ejemplo, personas con esquizofrenia, pues depende mucho del nivel de funcionalidad, depende mucho del nivel de independencia. Podemos o sencillamente como mantener esas habilidades que ya están, o podemos empezar a construir habilidades nuevas, empezar a construir, claro, una vez que ya el paciente esté estable, esté controlado por el psiquiatra, podemos empezar a construir habilidades nuevas para lograr una reinserción en la sociedad, para que la persona trabaje, para que la persona estudie, dependiendo obviamente de la persona, de los gustos, de lo que quiera hacer. Pero terapia ocupacional puede hacer desde entrenamientos para el trabajo. Mira, yo quiero hacer este trabajo, vamos a ver cómo te hacemos la rutina, vamos a ver cuáles son las actividades que más te serían mejores para ti, que te gusten más, qué trabajo, si no sabes qué trabajo te gusta, bueno, ven acá y vamos a ver qué trabajo, pero entonces también tenemos, mira, ¿quieres estudiar? Bueno, vamos a ver qué carrera te puede servir para estudiar, cuáles son los métodos de estudio que te pueden servir, todas esas cosas. Valentina, o incluso rescatar aquellas actividades, aquellas habilidades que se perdieron
por el deterioro que puede causar una Claro. psicosis. Estamos hablando de la psicosis más grave, estamos hablando de la psicosis esquizofrénica. Entonces, claro, tú dices, nuevas habilidades, habilidades que ya están, pero las que se deterioraron, las que se han deteriorado por el curso del deterioro que normalmente ese tipo de psicosis tan graves como la esquizofrenia producen, rescatar las habilidades que previamente ya ese paciente también tenía e insertarlo, y esto es lo más importante, insertarlo en la sociedad de nuevo, en su vida social, laboral, familiar. Antes, mucho antes, tú ni pensabas en nacer, pero ni, yo era muy chiquito, al paciente psiquiátrico se le aislaba en las casas. El psiquiátrico Sí. se le aislaba. Después entonces, bueno, se cronificaba. Hoy en día, con el uso de los psicofármacos de manera aguda, que son muy, muy buenos, se evita tanto deterioro en las actividades, pero con todo y eso hay deterioro. Pero el objetivo fundamental de una, repito, enfermedad tan grave como la esquizofrenia, cuando ya el paciente se empieza a recuperar, es de nuevo la reinserción en todas las áreas, actividades de la vida diaria, sociales, familiares, laborales. Y ahí la terapia ocupacional tiene muchísimo que hacer. Aquí la otra cosa importante es que el trabajo también es con la familia o con los cuidadores de esta persona, de los pacientes, de los clientes, porque pues casi nadie vive, o sea, trabaja solo, vive solo, es solo. Entonces Claro. es importante también como involucrar a todas esas personas que están en contacto muy cercano. Bueno, porque si se tiene que hacer una rutina dentro de la casa, pues una rutina que va a involucrar a todas las personas, hay que enseñar, hay que tratar de que todo el mundo esté en la misma página para que entonces la recuperación pueda ser mejor. O sea, porque es que si no, una persona no puede trabajar sola. Y es igual que un terapeuta no trabaja solo, o sea, un terapeuta tiene un equipo interdisciplinar, pues normalmente un cliente tiene una red de apoyo y la red de apoyo es algo súper importante, porque si no la tiene, está demostrado que las personas que no tienen red de apoyo no se recuperan tan, tan fácil o tan rápido o como las O personas que sí también, tienen una red de apoyo. De hecho, hay hospitales que no hacen cosas como, o sea, que no hacen tratamientos que son muy, muy fuertes si la persona no tiene una red de apoyo porque es importante. mira, Valentina, y ahorita que hablaste de cuidador, eso me lleva a otro tema muy importante, que creo que de alguna manera la terapia ocupacional tiene un papel fundamental, que es el deterioro cognitivo, las demencias, la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. No puede ser que, fíjate, pasa mucho que, bueno, sí, la rehabilitación. Entonces, usted tiene que hacer el sudoku, crucigrama, pintar y jugar y ver animalitos en una revista. Oye, eso hoy en día no es así. Esos son dominios que hay que determinar cuáles son los dominios más deteriorados, y en esos dominios, pues como tú dices, individualizar realmente la rehabilitación, la neurorehabilitación, la terapia ocupacional en cada persona. Háblanos un poquito de esa parte de las demencias, del Alzheimer, del deterioro cognitivo. Ok, lo más importante para saber con respecto al deterioro cognitivo es que los objetivos siempre van a ser mantener. O sea, nosotros no vamos a apuntar a recuperar cierta, sino que siempre vamos a apuntar a mantener. Queremos agarrar Las que como todavía existen, las que todavía lo están. que, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Lo más importante, y vuelvo a repetir, y sé que sí, lo he dicho varias veces, pero es que las rutinas son lo más importante. ¿Por qué? Porque al tú estructurar un día, vas a hacer que las cosas sean un poco más familiares. Y entonces, el día a día va a ser un poco más controlado. Si bien los sudokus y pintar es importante porque son momentos de ocio y tiempo libre, Exacto. eso no puede ser todo el día. Las personas tienen que tener un momento para hacer cada cosa. Entonces, si yo tengo un cliente que tiene la habilidad de picar una cebolla, entonces me va a ayudar a hacer el almuerzo todos los días porque, bueno, todavía puede hacer eso. Si no se puede, entonces se busca otra manera de seguir involucrando a las personas en la vida, en la vida diaria, en la casa. ¿Por qué? Porque es que si se deja todo el día entonces haciendo sudoku o pintando, obviamente esas habilidades se van a ir perdiendo porque no están siendo utilizadas. Entonces tenemos que utilizar todos los días, es como un músculo, si el músculo no lo trabajamos, perdemos la fuerza. Si las actividades no las trabajamos día a día, perdemos esas habilidades.
Entonces hay que hacer una rutina y hay que hacer, en la mañana se hace esto, al mediodía se hace esto, y así para poder retener esas habilidades que tenemos. Y también individualizada o especificada por los dominios que más están alterados, o como tú dices, por las Totalmente. habilidades, las funciones que más están alteradas. Mira, yo he visto pacientes con Alzheimer avanzado y que se hacen sudokus de los más difíciles que yo no puedo hacer, pero ellos tienen 3 años haciendo sudoku, pero nada más haciendo sudoku, todas las demás funciones están deterioradas. Bueno, pero le dijeron Exacto. que sudoku es muy bueno para eso, y te hacen sudoku, pero dificilísimo. Pero eso es un tipo de función, no se puede generalizar. Exacto. Qué interesante. Por eso te digo que Qué entonces interesante. hay que hacer una rutina y que sí hay que hacer sudoku y sí hay que hacer su tiempo libre, pero hay que hacer otras Claro, cosas. Hay que claro. mezclar lo que se hace en el día, hay que involucrar la participación social, que es otra área de la ocupación, hay que tener contacto con otras personas, o sea, hay que, como tú decías, antes aislaban mucho a las personas y eso era una de las cosas que se perdía más rápido, porque es que si Claro, no tienes que hablar con nadie, pues... sí, qué importante. Mira, Valentina, pero entonces, a lo mejor es un reduccionismo mío, pero entonces, más o menos enumérame un poco todas las especialidades en donde en el equipo médico tiene que estar el terapeuta ocupacional, porque ya hemos hablado reumatología, hemos hablado neurología, hemos hablado psiquiatría, hemos hablado también, bueno, tú dijiste todas las edades. Cuéntanos un poco de la parte en niños, a ver, porque eso sí yo no lo manejo mucho porque no trabajo con niños, pero niños también, entonces, niños sanos, de problemas del desarrollo, háblanos un poquito de eso. Bueno, en niños obviamente también está la gama completa. Podemos trabajar desde neonatos que están en la unidad de cuidados intensivos neonatal, que necesitan estimulación sensorial o posicionamiento, hasta niños que no tienen un diagnóstico como tal, que tienen un retraso global del desarrollo, niños que no juegan o niños que tienen problemas de integración sensorial, que no son específicamente diagnósticos todavía, pero que podemos tratar, ¿qué podemos hacer? Podemos como facilitar el juego. Hay veces que nos llegan porque los niños no gatean, entonces ahí es donde viene también fisioterapia. O sea, tenemos entonces que buscar cuál es la razón por la que el niño no gatea. ¿Es motriz? ¿Es sensorial? Después tenemos niños que tienen cualquier tipo de diagnósticos como, no sé, síndrome de Down. Yo durante las prácticas de la universidad trabajé con niños, no, ni siquiera niños, jóvenes con síndrome de Down que querían trabajar y lo que yo hacía era acompañar a uno de estos jóvenes y como enseñarles cuáles son, cómo debe actuar dentro de su puesto de trabajo, tomando en cuenta el lugar donde estamos, las personas con las que estamos tratando. Entonces, también trabajamos con niños dentro de colegios, niños que tienen problemas para dificultades de aprendizaje, por ejemplo. O sea, obviamente siempre tenemos que volver a la base de todos los problemas. Muchos niños pueden tener problemas en las funciones ejecutivas, entonces ahí también se trabaja con la psicología, Sí. pero bueno, eso es más o menos lo que pasa con los niños. Mira, dos cositas, porque han preguntado mucho. Entonces, aprovecho para darle la bienvenida a la compañía de Beatriz Verdi. Beatriz Verdi es una nutricionista muy apreciada que en estos momentos se encuentra en España, experta en trastornos de la conducta alimentaria. Lástima que entró después que tú habías hablado del papel de la terapia ocupacional en los trastornos de la conducta alimentaria. De todas maneras, Beatriz, te saludo, igual que saludo a todos los que se han ido incorporando, pero esto va a quedar grabado. Entonces me interesa mucho que Beatriz Verdi, que repito, una nutricionista muy amiga, que hemos trabajado mucho en equipo con trastornos de la conducta alimentaria, oiga lo del papel de la terapeuta ocupacional en los trastornos de la conducta alimentaria. También hay muchas preguntas por aquí sobre por qué el autismo va tan de la mano de la terapia ocupacional. Me dicen también preguntas de integración. Bueno, tú eres una apasionada yo sé, de la parte de infantil. Yo me dedico más a adulto, pero bueno, háblanos entonces más de eso, de la parte de los trastornos del espectro autista y la integración. Hay muchas preguntas de eso. Ya eso te lo dejo a ti, no Bueno, manejo el tema. la razón por la que terapia ocupacional trata tanto dentro del autismo es porque hay varias cosas. Primero, hay un componente importante social que está afectado en niños con autismo y
volviendo a las áreas de la ocupación, vemos la participación social, pues evidentemente terapia ocupacional tiene juega un papel ahí, junto con el psicólogo, el terapista de lenguaje. De hecho, en Aldeca hicieron hace poco un live sobre destrezas sociales y más o menos ahí cae. Después, la otra razón es porque muchos niños autistas presentan problemas de integración sensorial. ¿Qué es la integración sensorial? Es cómo nosotros recibimos los estímulos del ambiente y cómo nuestro cerebro los procesa y reacciona. Entonces, más fácil. Si te pica una abeja, tú sientes que te picó algo, tu piel le manda una señal al cerebro y el cerebro dice, me picó una abeja, y manda una respuesta y tú haces así. Eso Es el arco una reflejo, respuesta sensorial. ese es el arco reflejo, unidad básica de la neurología Exactamente. funcional, la unidad del arco reflejo. Exacto. Exactamente. ¿Qué pasa? Que es que tenemos más de 5 sentidos, que es lo que todo el mundo piensa, que lo que nos enseñaron en el colegio. Además de los 5 sentidos, que son el olfato, el gusto, la vista, el oído y el tacto, tenemos el sistema propioceptivo y el sistema vestibular. El sistema propioceptivo te dice dónde está tu cuerpo dentro del espacio. O sea, si yo te digo a ti que cierres los ojos y me digas cómo estás sentado, tú no necesitas verte las piernas para saber cómo las tienes. Ese es el sistema propioceptivo. Y el sistema vestibular te dice cómo te estás moviendo en el espacio. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos niños que tienen una dificultad para procesar estos estímulos sensoriales y que al final entonces terminan comportándose de una manera que la gente ve inadecuada. ¿Por qué? Porque es que la manera que están respondiendo al ambiente no es una manera de la que el resto del mundo espera. ¿Pero por qué es así? Porque es que están recibiendo los estímulos de manera diferente. ¿Qué hace terapia ocupacional? Terapia ocupacional entonces agarra y se hace toda una evaluación para ver qué sentidos y qué tipo de problema hay. Pueden ser un problema de modulación, que es que no saben cómo reaccionar a ese estímulo. Pueden haber problemas de integración bilateral, que no sé, ok, agarro ese estímulo y no sé qué hacer luego con él después de que ya reaccioné. Entonces hay millones de cosas que pueden pasar. Y por eso es que terapia ocupacional trabaja tanto con autismo, porque es que hay muchos niños autistas que tienen problemas sensoriales. Qué importante. Entonces, es como integrar eso, como integrar toda esa serie de estímulos. Exacto. Tú hablaste, bueno, aprovecho para que los que no conocen, tú hablaste Aldeca. Bueno, quiero decir que Aldeca es un centro que hay aquí en Caracas, que es formado por psicólogos, terapistas ocupacionales, terapistas del lenguaje, que de alguna manera presta atención sobre todo a este tipo de pacientes del trastorno del espectro autista, fundamentalmente. Y aprovecho ahí porque es una de las cosas por las cuales yo te quise invitar. Valentina ha hecho todo un recorrido interesante que, bueno, no nos ha querido decir mucho, pero yo lo voy a decir de Colombia, Estados Unidos, por todas partes. Pero, y tú me confirmas si es así o no, Valentina está por regresar a Venezuela. ¿Es así? Sí, es así. Es así. Entonces, bueno, fíjate, yo creo que realmente las personas como tú, que se han formado, que ya son apasionadas de lo que hacen, son las que hacen falta aquí, porque definitivamente el cambio se va a producir cuando cada quien se apasione por lo que hace y dentro de su metro cuadrado de influencia lo haga y lo haga bien. De ahí es que viene el cambio. Bueno, que eso se va a tardar más, que hay que salir de aquel, del otro, el de más allá, el de más acá. Bueno, está bien, nosotros no somos políticos, nosotros nos dedicamos a la salud, pero mientras cada quien de verdad pueda regresar y poner su granito de arena aquí, yo creo que esas son las bases fundamentales para el cambio, que tiene que venir, porque definitivamente yo creo que ya las cosas están agotadas y después de esta pandemia, pues mucho más, pero no nos debíamos porque entonces nos podemos hablar de otra cosa. Mira, Valentina, pues entonces enumérame. Tenemos reumatólogos, psiquiatras, neurólogos, ya lo vimos la parte de cognitivo. ¿Qué más profesionales tienen que participar en el equipo interdisciplinario, la terapeuta ocupacional? Mira, te lo voy a poner así. Te voy a decir cuáles son las áreas en la terapia ocupacional donde podemos trabajar y entonces ahí podemos ver qué tantas personas podrían estar. En la pediatría tenemos cualquier tipo de médicos, cualquier tipo de personal de salud, enfermeras, terapistas de lenguaje, terapistas ocupacionales, fisioterapeutas, lo que sea. Después tenemos el área de comunidad, donde se desarrollan proyectos dentro de la comunidad para promover
las ocupaciones dentro de una comunidad en específico. Y ahí tenemos, mira, desde trabajadores sociales, también se pueden involucrar fisioterapeutas, tenemos, bueno, cualquier cantidad. Después tenemos el área de ergonomía, que se dedican es a ir a, por ejemplo, una compañía y entonces hacer unos análisis de los puestos de trabajo para asegurarse que las personas que trabajan en esta compañía no van a desarrollar algún tipo de lesión por repetición. De hecho, está comentando una amiga mía que es experta en ergonomía. Y estamos hablando de medicina del trabajo, entonces. Eso es medicina ocupacional, entonces ahí pues también, y entonces ahí nos empezamos a relacionar con personas que no son específicamente del campo de la salud, sino personas que vienen también del campo de el mundo ejecutivo. Después tenemos, bueno, porque tenemos que entonces hablar con personas de recursos humanos, tenemos que hablar volvemos a trabajar. Después tenemos todo lo que es clínico, y en la clínica está desde, mira, rehabilitación cardíaca, trabajamos mucho en la rehabilitación cardíaca porque, ¿qué pasa? Después de un infarto te dicen, ok, no puedes pasar de los tantos METs, no puedes hacer actividad. Entonces uno como terapeuta ocupacional tiene que decir, ok, entonces vamos a ver cómo hacemos para agarrar las actividades que tú realizas todos los días y hacer un ajuste para que entonces tú no hagas tanto esfuerzo y puedas mantener esas precauciones cardíacas que el cardiólogo te mandó. Después, no solamente que ya pueda correr o trotar o no sé qué, sino que para qué eso, el para qué de la fisioterapia. Me parece así como que la terapia ocupacional es el para qué de la fisioterapia. Es así como un reduccionismo que estoy haciendo, pero me parece que explica bastante. El para qué de la fisioterapia, un complemento absolutamente necesarísimo. Exacto. Claro que sí. Entonces, bueno, también trabajamos con personas mayores que viven en casas, hogares, y ahí, por ejemplo, en Estados Unidos existen también los terapeutas recreacionales. Nosotros trabajamos mucho con terapeutas recreacionales. Trabajamos con, bueno, volvemos otra vez, enfermeras, médicos, fisioterapeutas, trabajadores sociales. O sea, la verdad es que yo creo que somos como el campo que trabaja con todo el mundo. O sea, sí, porque un fisioterapeuta no tiene mucho, o sea, no trabaja tan de cerca con un psicólogo, por ejemplo. Pero es que nosotros tenemos el componente motor y el componente cognitivo y el componente emocional, y entonces vemos todo. Entonces, bueno, por eso te decía que era tan difícil definir la terapia ocupacional, sí. Porque es que hacemos tantas cosas. Sí. Mira, pero y fíjate, claro, ahorita me recuerdas que no lo nombré dentro de esos equipos interdisciplinarios que, repito, he tenido la gran suerte yo de trabajar de mano con terapeutas ocupacionales. No nombré la trabajadora social, los trabajadores sociales, por supuesto. En reumatología teníamos el famoso equipo de psicólogos, psiquiatras, reumatólogos, fisiatra, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, trabajador social. El equipo interdisciplinario del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario, que bueno, prestaba una atención bastante buena. Y en psiquiatría, pues también tuviste que ahí de la mano de la terapeuta ocupacional estaba el trabajador social, la trabajadora social. Sí. Se me ha olvidado nombrarlo. Otra área súper importante es, por ejemplo, el manejo de la artritis. Sí. Porque, bueno, sí, volvemos, el fisioterapeuta se encarga del movimiento, pero entonces el terapeuta ocupacional, ¿qué hace? Nosotros en Estados Unidos necesitas tener una certificación para poder, por ejemplo, poner calor, frío, todos esos manejar los agentes. Ya te están pidiendo consultas por ahí, alguien necesita sesiones de terapia ocupacional. Lo que pasa es que, bueno, ya va, un momentico. Online no se puede. Online es perdón, que te interrumpí, pero es que me distraje. No te preocupes. No, entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que hacemos es, podemos hacer una actividad preparatoria, por ejemplo, el uso del calor, y luego del uso del calor, entonces haríamos una actividad que tenga que sea una actividad significativa. ¿Qué pasa? Que es que entonces aquí volvemos otra vez a la base y volvemos a lo que le gusta el paciente. Si la persona quiere tejer, bueno, uno pone el calor y entonces vamos a empezar a tejer y vamos a ver cómo hacemos para que el dolor no haya ¿cómo se dice en español? Un momento de dolor, okay. ¿Cómo?
Sí, como que un aumento, una Sí, como una agudización del onda dolor. de dolor. Entonces, bueno, Ok. empezamos a ver, ok, ¿cuáles son las actividades que te causan más dolor? ¿Cuáles son las actividades que te causan menos dolor? Vamos a ver cómo hacemos, te voy a enseñar cómo usar protección articular. Entonces, ¿qué pasa? Mira, si tú abres los frascos así, ahora los vas a abrir así. Sí, Si tú estás barriendo así, ahora vas a barrer así. Y sí, sí. como hacer todas esas cosas que son cambios mínimos, pero que al final suman, suman, suman y hacen toda la diferencia. Cambio mínimo no, muy significativo. No, no, la experiencia en Reuma te digo que fue espectacular, pero qué bueno que tú lo has nombrado porque, bueno, ahora la novedad para mí aquí de esta entrevista contigo, en verdad, y es un compromiso que vamos a tener que hacer, ¿verdad? Un protocolo importante de la terapia ocupacional en trastorno de la conducta alimentaria. Y te comprometo para eso, igual que Beatriz vi que se conectó por allí, porque de alguna manera ese sí ha sido, yo estaba hablando en psiquiatría, en reumatología, pero en trastorno de la conducta alimentaria, la verdad es que ahí no lo tengo ubicado, incluso ninguna terapeuta ocupacional ha hecho el curso, como yo te decía, pero bueno, vamos a trabajar en ese sentido, Valentina, me comprometo y te comprometes conmigo. El problema es que en Venezuela no hay muchos terapeutas ocupacionales y la mayoría de los terapeutas ocupacionales, bueno, no sé si la mayoría, pero muchos, muchos, muchos nos enfocamos en la pediatría. Sí, Entonces, cuando yo llego a Estados Unidos y empiezo a estudiar, digo, verlo, esto también existe, esto también está, esto también está. Eso me llamó muchísimo la atención porque tiene todo el sentido, pero es que no es común, pero tiene no, todo el no, no. sentido. O sea, porque si te pones a verlo con todo el resto de los diagnósticos y de las condiciones que hemos hablado, pues encaja perfecto, pero no, no se hace. Entonces, eso es Sí. lo más interesante. No, es muy importante esto porque, claro, cuando empezamos a publicitar este live, me empiezo a dar cuenta que todo el mundo estaba preguntando, ¿pero y qué es eso? ¿Pero qué es el terapia ocupacional? Porque yo decía, bueno, claro, pero es que estoy acostumbrado, yo desde chiquito, pues, desde que me gradué de médico, estoy acostumbrado, pero no, esto no es conocido. Pero yo repito, a mí me tiene muy contento, en primero, haberte podido entrevistar de esta manera, que te conozcan, pero sobre todo que tú vengas de nuevo para acá y que puedas, pues, con toda esa formación que ya tú has adquirido, eso, poner tu granito de arena, que igual que en terapia ocupacional al principio, de cambios mínimos producen grandes transformaciones. Valentina, ha sido un verdadero placer. Esperamos tenerte pronto por aquí. Cuídate mucho. Gracias. Y a todos los que nos acompañaron, pues les agradezco mucho su compañía y su comentario y sus preguntas. Queda grabado, espero poderlo quedar grabado como todos los live. Y bueno, esperamos tenerte pronto por aquí. Un gran abrazo y muchas gracias, Valentina. Encantado de haberte Gracias, tenido Ernesto. en estos live. Excelente, de verdad, live me ha dado un gran gusto poder hablar de Valentina. Y sobre este tema de la terapia ocupacional, es un mundo. Definitivamente, eso es un mundo. Y yo que quería, yo sé mucho de terapia ocupacional porque tengo trabajado en dos equipos de la mano terapista de terapeutas ocupacionales. Bueno, ahora es que hay campo allí. Bueno, les agradezco mucho también la compañía. Vamos a seguir con estos live. Me parecen buenas porque yo soy el que hago las preguntas, no tengo que estar tan pendiente de las preguntas y contestándolas. Pero lo disfruto mucho y espero que ustedes también y hayamos aprendido sobre qué es la terapia ocupacional, cómo se forma un terapeuta ocupacional y todas las áreas donde de la mano derecha del fisiatra, el fisioterapeuta y el resto del equipo, el terapeuta ocupacional tiene funciones muy específicas. El para qué rehabilita el fisioterapeuta, eso ahí depende entonces del terapeuta ocupacional. Es como la sección más importante que creo que nos ha quedado. Muchas gracias por su compañía, cuídense mucho, esto queda grabado por aquí, estamos en contacto.